Sean bienvenidos a la clase de Matemáticas 1. Hoy vamos a ver notaciones básicas en la clase número 2. Empecemos. Primero, antes que nada, tenemos que conocer lo que es las notaciones básicas dentro de conjuntos para poder entender la teoría de conjuntos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de conjuntos, vamos a denotar con letras mayúsculas lo que es un conjunto. Todo lo que es un objeto o una variable dentro del conjunto lo vamos a denotar con una letra minúscula. Si vamos a decir que un conjunto o un elemento pertenece al conjunto, lo vamos a denotar con este símbolo, con una E invertida que significa de pertenencia. Si esta E está tachada, como lo vemos de esta forma, quiere decir que el elemento no pertenece al conjunto o un conjunto no pertenece al otro conjunto. Vamos a ver ahora lo que son los signos de mayor que o menor que para denotar un conjunto mayor o una cantidad mayor. Estos dos símbolos son para notar que son mayor o menor que. Siempre lo leemos de izquierda a derecha. Si queremos decir que contiene el mismo elemento o la misma variable, decimos menor que igual. Por ejemplo, 3 es menor o igual que al conjunto que está de este lado o la variable que estamos tratando de dar igualdad. Ahora observemos los signos de igualdad. En los signos de igualdad tenemos varios signos. Por ejemplo, el de igual, que ya lo conocemos. Por ejemplo, podemos tener una variable x es igual a 3. Este símbolo quiere decir que es equivalente. Por ejemplo, una fórmula puede ser equivalente a otra. O un conjunto puede ser equivalente a otro conjunto porque tienen casi los mismos símbolos. Si queremos negar algo, una preposición, por ejemplo, P es verdadero. Para poderlo negar, solo le ponemos este símbolo parecido al de la en, que es el de negación, y todo valor que tenga P se va a volver al contrario que tenga originalmente. Por ejemplo, si es verdadero, se va a volver el valor falso. Si el valor es falso, al ponerle esta negación se va a volver un valor verdadero. El de este símbolo quiere decir que no es igual, que dos conjuntos son totalmente diferentes o que no pueden tener un determinado valor. Por ejemplo, la variable a no puede tener el valor 0 porque si no, esto nos puede dar algún problema más adelante dependiendo del problema. Y el sí, solo sí se implica cuando queremos decir que solo se va a cumplir algo si cumple ciertas características. Por ejemplo, x va a ser verdadera si solo sí ambas sumas dan un valor 3, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos los valores de existencia o de pertenencia. Estos dos conjuntos, estos dos símbolos, significan que existe algo, que el valor tiene tal cifra o que existe en tal conjunto. Si queremos decir que no existe, solo lo negamos como un array, como lo hemos visto anteriormente. Si queremos decir que el valor, siendo negativo, pase a positivo, le ponemos valor absoluto. Si A, por ejemplo, tiene menos 3, le damos valor absoluto a esto, nos da de resultado un 3 positivo. Ahora los símbolos de pertenencia. Estos nos quieren decir que está contenido en el conjunto o el conjunto contiene al otro conjunto. Esto quiere decir que, por ejemplo, los valores de A, si están contenidos adentro de B, B va a tener los mismos valores que A más otros valores. Y tal nos sirve para descripciones tabulares, que quiere decir que algo va a escribirse de determinada forma. Por ejemplo, X tal que X solo va a ser los valores naturales. Ahora, este símbolo lo utilizamos solo para decir que no está contenido en un conjunto determinado o otro conjunto. Por ejemplo, A no está contenido en B. Quiere decir que los valores de A no pueden aparecer adentro de B. La unión y la intersección son para notaciones, por ejemplo, A unión B. Todos los valores que tengo en A y en B se van a unir en un tercer conjunto, que puede ser C. Entonces, la intersección me puede servir para, tengo el conjunto A y el conjunto B, y solo los valores que están tanto en A y en B se van a aparecer en el tercer conjunto, que sería el C. Para esto me sirve la intersección. La diferencia simétrica me sirve para poder excluir los elementos de un conjunto de otro. Por ejemplo, A diferencia simétrica de B, solo voy a listar en el tercer conjunto, que es un C, los elementos que estaban en A.
Estos dos símbolos son para denotar si está abierto o cerrado un conjunto. Se usan paréntesis para decir que es un conjunto abierto y corchetes para un conjunto cerrado. Estos son los conjuntos, los símbolos para conjunción y disyunción. Es como la multiplicación y la suma. Esto quiere decir condicional que implica, lo vamos a ver más adelante para las tablas de verdad, pero quiere decir que solo va a ser verdadero cuando la primera y la segunda es falsa. Lo vamos a ver más adelante. Y este símbolo, que es el más importante de todos, cuando estamos haciendo notaciones tabulares, quiere decir que para todo conjunto. Miremos algunas reglas básicas de la álgebra de conjuntos. Por ejemplo, si yo tengo el mismo símbolo en ambos conjuntos, para A, B y C, utilizando la unión, puedo agruparlo de esta forma. Antes estaba agrupado AB, ahora lo puedo agrupar BC. Funciona de la misma forma para la intersección. Por ejemplo, si yo tengo A y B en un conjunto, puedo darle vuelta y esto se le llama conmutación. Si yo tengo dos símbolos diferentes, unión, intersección, se va a distribuir el símbolo adentro de la fórmula. Por lo tanto, va a ser A unión B, intersección A unión C, con esta forma. Igual funciona de la forma inversa. Y la absorción es cuando yo voy a estar interceptando un conjunto, por ejemplo, A intersección B, me va a quedar los elementos de A, y estos elementos de A lo uno con A, quiere decir que toda esta forma la puedo escribir como un solo A. Lo puedo escribir de la forma igual con los diferentes signos inversos. También puedo tener, por ejemplo, la idempotencia. Si yo uno un conjunto con otro conjunto, puedo tener el mismo conjunto. Funciona igual para la intersección. Y las leyes de identidad, por ejemplo, si yo tengo A unión el vacío, me va a dar el conjunto A. Si yo uno A con el universo, me va a dar A. Si yo intersecto A con el universo, me va a dar el mismo A. Pero si yo trato de intersectar A con el vacío, no se va a poder porque no van a tener ningún conjunto en común. Por lo tanto, me da el vacío. Y por último tenemos la absorción. La absorción quiere decir que tenemos A unión con otro signo de dos conjuntos. Me va a dar lo mismo que lo vimos la vez pasada, lo que tenemos en el conjunto A, tanto para la unión como la intersección. Ahora miremos lo que serían las propiedades de la unión. Por ejemplo, si tengo unión iguales, puedo hacer asociatividad, puedo conmutar también los elementos y también puedo distribuirlo. Y lo más importante de todo es que hay idempotencia, que si son los mismos conjuntos, se mantiene el mismo conjunto. Ahora las tablas de verdad. Las tablas de verdad pueden tener dos valores, verdadero o falso. Vamos a utilizar una B o un 1 para decir que es un valor verdadero. Y si es un valor falso, podemos usar una F o un 0. Ahora miremos cómo son las tablas de verdad. Podemos tener lo que son las que serían las propiedades. Por ejemplo, si tenemos P y Q, como son 2, vamos a tener 4 valores. Por lo tanto, lo partimos a la mitad y empezamos con 2 verdaderos y 2 falsos. Después en forma singular, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Esto lo vamos a ver más adelante en otra clase. Puedo negar, por ejemplo, una proposición. Por ejemplo, P tiene valor verdadero. Si niego a P, como lo estoy poniendo de esta forma, como antes era verdadero, negado se vuelve falso. Igual, si era falso, negado se vuelve verdadero. La conjunción. La conjunción va a ser solamente verdadera cuando ambos proposiciones son verdaderas. Por tanto, verdadero, verdadero, verdadero. De lo contrario, es falso. Lo pueden ver como una multiplicación, donde si le multiplicamos algo con 0, siempre nos va a dar 0. Acuérdense que F puede tener el valor 0. La disyunción. La disyunción es parecido como la suma. Media vez uno es verdadero, siempre va a ser verdadero. Solo va a ser falso cuando ambas sean falsas. Por ejemplo, 0 más 0, 0. O por ejemplo, 0 más 1, 1. No importa qué valor tenga, media vez haya un verdadero, siempre va a ser verdadero. Miremos ahora lo que es la condicional. Va a ser solo verdadero lo que es
la flecha. Aquí no se nota tanto, pero esto es una flecha. P implica Q. Va a ser solo falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Por lo tanto, aquí es falsa. De lo contrario, siempre va a ser verdadera. Media vez la primera no sea verdadera y la segunda falsa. El bicondicional o la doble implicación. La doble implicación solo va a ser falsa cuando ambos valores sean uno de los ambos valores sea verdadero o falso. Por ejemplo, como ambas son verdaderas y como ambas son falsas, son verdaderas. De lo contrario, si una es falsa o verdadera, ambas van a ser falsas. Y con esto queda concluida lo que serían las nociones básicas de los símbolos adentro de la teoría de conjuntos. Muchas gracias. Los miro en la siguiente clase.